Siempre es importante escuchar la voz de la iniciativa privada. Durante los últimos días, el Consejo Coordinador Empresarial y particularmente Coparmex han sido muy insistentes en el tema del combate a la corrupción, de cómo nos está costando como sociedad. Y por eso te agradezco muchísimo, Juan Pablo Castañón, que estés en la línea. Muy buenas noches. Muy buenas noches, David. Un gusto saludarte a toda la auditoría. ¿Cómo se ve desde la iniciativa privada lo que estamos haciendo como sociedad en contra de la corrupción y de otras formas de delincuencia que sin lugar a dudas todo tiene que ver y todo pasa por el cumplimiento del Estado de Derecho? Es el gran tema, David. Es el tema nodal para el desarrollo que nos puede dar estabilidad hacia el futuro. Por supuesto que la educación y el crecimiento económico son temas importantísimos, pero los complementa el cumplimiento de la ley, el que todo el mundo cumpla con los órdenes, las reglas, y ahí tenemos que trabajar. Y dentro de ellos está la corrupción y la impunidad, porque no solamente es que exista la cultura de sobornar y ser sobornado, sino también la cultura de que nadie pague lo que ha cometido, y ahí tenemos que progresar, instituciones que hagan cumplir consecuencias al que haya cometido un error. Hoy hacías una posición que tiene que ver con la participación electoral. Coparmex siempre ha sido, como sindicato patronal, muy activo en promover la participación política. Sí, David, es muy importante la participación de la sociedad, porque es la sociedad la que da el mandato, la que le dice al candidato: queremos que tú nos representes o que tú nos gobiernes como presidente municipal, como gobernador o como presidente de la República. Igual, la sociedad es el que da el mandato y la sociedad debe imponer una agenda que se impone a través de la participación. Si no participamos, no votamos, si no exigimos, si no señalamos y proponemos, pues ¿cómo vamos a progresar como nación? Esa es una necesidad imperiosa que la sociedad se imponga en una democracia, en un sistema como el que vivimos. Hoy el presidente de la República ha dicho que la gente no le aplaude, que hay una oleada de escepticismo y de incredulidad. Y si vemos los datos económicos, vemos que la economía se está recuperando, pero temas como el consumo no. ¿Cómo se ve esta aparente paradoja desde Coparmex? Evidentemente lo que nos hace falta en México es la confianza, que confiemos unos en otros y en nuestras propias instituciones, en el sistema que hemos venido construyendo como democracia, en que cada quien cumpla su función, los empresarios, los profesionistas, pero también los políticos y los que nos gobiernan, todos cumplamos la función que nos corresponde, y esa es la confianza, y eso significaría un progreso, un desarrollo de la economía interna, y es donde podemos crecer por nuestras exportaciones, pero tenemos que crecer también en lo que nos compramos entre los mexicanos unos a otros, la economía interna, David. Esa es la fortaleza de una economía y de una sociedad. ¿Cómo hacer, Juan Pablo, para que se recupere la confianza, que como tú decías, nos volvamos a confiar los unos a los otros y nos compremos entre mexicanos? ¿Cómo hacerle? ¿Cómo avanzar en ese camino? Primero, la certeza jurídica. Lo que se hace está bien hecho. Y eso necesitamos instituciones que nos den confianza, instituciones sólidas y fuertes. Por supuesto, participar cada quien en lo que nos corresponde en fortalecer nuestras instituciones. Y eso significa este Sistema Nacional Anticorrupción desde los municipios, que desde los municipios sea transparente la gestión, los gobiernos de los estados y la federación, hacer transparente el ejercicio del gasto público para generar confianza entre las personas. Cuando hablas de impunidad, cuando hablas de que no se cumplen las normas, de repente pienso en estos grupos que se han convertido en abiertamente delincuenciales con membretes de organizaciones políticas o de maestros. Pienso en CETEC, pienso en Sección 22, pienso en Ayotzinapa, que se han convertido en, pues finalmente, asaltantes, secuestradores y grupos de vándalos. ¿Cómo recuperar la confianza en ese entorno? Bueno, ahí tenemos que tener instituciones desde lo local que hagan cumplir la ley. Y por supuesto que nosotros como sociedad vamos a respaldar siempre las causas humanas.
Unos padres que han perdido a sus hijos, que no los encuentran, que necesitan explicaciones, es justificable y muy comprensible. Pero de que eso sea una causa justificada para la violencia, para atentar en contra de los derechos de los terceros, de la seguridad de los terceros, eso no es justificable, David. Sí, lo que pasa es que ahí ya se ha corrompido movimientos socialmente justos para convertirse en organizaciones del crimen, digamos. Así es, y ahí es donde tienen que entrar la autoridad, desde lo local a lo federal, en coordinación, para hacer valer la ley y que haya consecuencias. No hay negociaciones con la ley debe de imperar siempre, y por tanto, entonces, aquel que transgreda la ley tiene que tener consecuencias, y no hay negociación por causa social y no es justificada, porque la violencia y el quebrantar la ley nunca va a ser justificado por una causa humana. Juan Pablo, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada. Buenas noches. Encantado, David. Muy buenas noches. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.